Mira, muchachos, ya tenemos al aire a nuestro primer invitado del día, Mario Gago, periodista de Radio Onda Cero en Italia. Y ¿cómo está? Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Mario? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bien, aquí estamos poco a poco en esta desescalada, en esta fase en la que poco a poco podemos ir saliendo de casa y bueno, saliendo incluso de las regiones a partir de mañana en Italia. Ya se permite el traspaso de personas de una parte a otra del país de manera legal. Cuéntame algo, Mario, ¿cómo estás? Te habla María Santoro. Eh, te tocó toda esta cuarentena que fue bastante fuerte en Italia, estando en Italia, entonces. Sí, sí, en Turín. Aquí hemos pasado Uy, estos en Turín. últimos 3 meses en una de las regiones más golpeadas, el Piemonte, después de la Lombardía, seguramente. Hemos estado, bueno, prácticamente 2 meses recluidos en casa y poco a poco es verdad que van abriendo las cosas, van abriendo las tiendas, van abriendo algunos restaurantes, bares, siempre con medidas de seguridad y, por ejemplo, está siempre es obligado salir con la mascarilla por la calle y sobre todo en espacios reducidos, sobre el transporte público donde pueda haber menos espacio, pero sí, es obligado. Y bueno, han sido meses difíciles, la economía ahora del país está intentando volver, pero poco a poco la verdad es que los números son bastante mejores y se está empezando a que Italia, pues igual que toda Europa, vaya empezando a volver a una normalidad un poco extraña, guardando las distancias de seguridad siempre y con la mascarilla, pero poco a poco volver a lo que era un poco todo, ¿no? Claro. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Antonio Avellas, al igual que María Cristina, darte la bienvenida a nuestro programa, agradecerte por tu tiempo. Ayer ya se conoció finalmente y me parece que es una buena noticia no solo para los italianos, sino para el resto del continente que se trate de volver a la normalidad. Se conoció el calendario, por fin, de las últimas jornadas de la Serie A, exceptuando las últimas tres, esperando a ver cómo se da el puntaje en esas últimas fechas para tratar de jugar en horarios unificados, ¿no? También hay fechas para los partidos de Copa Italia, que de hecho son los primeros que se van a jugar, y el 20 de junio pareciera que oficialmente finalmente vuelve la primera división del fútbol italiano. Si vemos la tabla de clasificación, la Juventus es primera con 63 puntos, apenas uno por encima de la Lazio. A mí siempre me dio la impresión que por el dominio que tenía la Juventus o que tiene hasta ahora, más allá de que con Maurizio Sarri han sido un poco más irregulares que la temporada pasada con Allegri, iban a terminar imponiéndonos ese no por un tema de regularidad y que tal vez la Lazio no ha estado acostumbrada en los últimos años a competir ese nivel y aguantar ese tipo de presión. ¿Tú crees ahora que con la pausa del coronavirus y con la incógnita futbolística, física y hasta táctica que implica retomar la actividad, podría darse alguna sorpresa en Italia y tal vez la Lazio ser campeón al final del torneo? Va a ser complicado, porque como bien dices, ya sabemos los horarios, Copa Italia en esa semana, fin de semana 13-14 de junio, luego la final el 17, y a partir del día 20 va a ser prácticamente una maratón de fútbol, porque, por ejemplo, la primera semana vamos a tener partidos 20, 21, sábado y domingo, y luego la siguiente, el lunes ya empieza la siguiente jornada, que va a empezar la Juventus, para ir hasta el miércoles, donde se va a jugar toda la jornada y se va a jugar prácticamente cada 3 días. ¿Esto qué hace? Que las plantillas que tienen más jugadores vayan a salir beneficiadas y sobre todo lo que hace es que desde el punto de vista físico se hayan igualado muchas las cosas, ¿no? Porque obviamente ha habido 3-4 semanas al máximo para prepararse. Dicen los preparadores físicos que, bueno, es el mínimo, pero no es el óptimo para que los futbolistas estén a su gran rendimiento físico. Estamos viendo en Alemania como está habiendo muchísimas lesiones en estas primeras 4 jornadas después de que ha vuelto el fútbol. Por tanto, preveyendo que va a ocurrir esto, ¿no? Que se va a necesitar muchos jugadores para estar involucrados en esta lucha por el título, al final la Juventus tiene una plantilla mucho más larga, tiene muchos más jugadores a disposición de primer nivel que una Lazio que hasta ahora había sido sorpresa, revelación del campeonato, que está ahí arriba, como decías, a un punto, pero que seguramente, bueno, pues se había fundado uno de sus puntos fuertes en la diferencia física que lograba respecto a sus adversarios. De hecho, muchos partidos los ganaban al final del encuentro por esa diferencia física, que llegaban en mejor forma que sus rivales, y además de que no estaban en competición ni de Copa Italia ni de Europa, eso pensaba la Lazio que les podía ayudar respecto a un desgaste que podría tener la Juventus en Champions League. Con la Champions League que se va a disputar en agosto,
digamos que la Juve es aún más favorita, si no lo era antes, pero vamos a ver, porque en este contexto es verdad que cambia absolutamente todo, hay un Juve-Lazio, pero la Juventus no va a tener a sus aficionados en casa, y eso también puede ayudar a que el equipo de Simone Inzaghi pues se motive y pueda dar la sorpresa. Claro. Ahora, Mario, ¿cómo estás? César, también te doy la bienvenida al programa. Esto es como cuando vas en un ascensor, que cada vez que alguien se mete, buenos días, Claro. buenos días, buenos días. Bienvenido al programa también, Mario. Mira, una pregunta. Viendo el calendario de lo que sería la Serie A, me llamó mucho la atención que todos los partidos se van a jugar de noche. ¿Existe alguna razón específica de por qué tomaron esa decisión? ¿O simplemente fue casi que fortuito y bueno, si todos en horario nocturno ya? Hay que tener en cuenta que aquí estamos en verano, que sobre todo en el mes de julio, en el centro sur de Italia, las temperaturas son bastante altas. Por ejemplo, jugar en Roma o en Nápoles antes de las 6 de la tarde parece una utopía, porque estamos hablando de incluso días con más de 35 grados de temperatura. Por tanto, de hecho ya va a haber algunos partidos que se van a jugar en ese horario de las 5 de la tarde. Y ya tienen algunas protestas, porque es verdad que todos estos partidos de 5 de la tarde se van a jugar en el norte de Italia, pero en Milán, en Turín o en Verona, por ejemplo, o en Génova, hay días que a esa hora podemos estar con más de 30 grados y ese calor va a influir muchísimo en el ritmo de juego. Por tanto, es normal que se vaya hacia al mínimo a las 7 de la tarde. También hay que tener en cuenta que en estas fechas de verano el tramonto, ¿no? El sol está prácticamente hasta las 9 de la noche, así que a las 7 de la tarde también todavía va a haber sol, es verdad que con menos intensidad, pero va a condicionar el juego. Por tanto, el horario que más vamos a, sobre todo para los grandes partidos y también en virtud un poco de que estén en prime time en Europa, va a ser las 21:45. Y si lo normal en el sur de Europa, cuando estamos en temperaturas tan altas, e incluso, por ejemplo, en España, bueno, pues van a ir, se habla de que se podría ir incluso más alto, ¿no? Porque en España se hablaba incluso de las 10, más de las 10 de la noche, partidos que van a acabar pues más allá de la medianoche, sin duda. Pero ese es lo que toca, ¿no? Hay que jugar estos partidos en verano y hay que buscar unos horarios para que sea lo mejor para los futbolistas también, que por cierto muchos se han quejado de jugar a las 5 de la tarde. Claro, sí. No, y tener cuidado con el sol y el bronceado cristiano, no vamos a arruinarle el bronceado al muchacho, ¿vale? Poco a poco. Mario, tú, tomando en cuenta que estás en Turín, que tienes un tiempo ya siendo corresponsal de tu trabajo en Italia, te quería preguntar tal vez por el efecto simbólico o psicológico que tendría la reanudación del fútbol en un país absoluta y netamente futbolero como Italia, ¿no? Y sabiendo además que sufrió tanto con todo este tema de la pandemia, ¿cómo son las expectativas? ¿Cómo lo sientes allí en el lugar de los hechos? Más allá de que los encuentros se jueguen inevitablemente a puertas cerradas, pero me imagino que para la gente será un alivio aferrarse a algo de su antigua normalidad tan fuerte como lo es el fútbol, ¿no? En Italia el fútbol, la verdad es que es muy, muy importante, ¿no? Está en boca de todo el mundo y durante toda la semana se habla siempre de fútbol y llega a unos niveles que se mete en la vida normal del día a día, la verdad que increíble. Pero aunque a lo mejor a alguno sorprenda, ha habido mucha división, sobre todo, bueno, ahora ya la gente sí que está mucho más a favor, ¿no? Pero con esta reanudación que va a ser sin público, con esta reanudación que digamos que ha tenido que ser sí o sí, que va a tener muchas medidas de seguridad, hay bastante gente que no entiende muy bien, ¿no? Que también la forma de competición, pues por ejemplo, ¿no? La Juventus tuvo que ir a jugar el partido contra la Lazio con público y ahora va a tener que jugar ese Juve-Lazio sin público. Dicen que a lo mejor va a ser un campeonato, bueno, no va a valer lo mismo que otros, ¿no? Esto es como que hay que acabar el campeonato como sea, pero no es lo mismo. Entonces mucha gente tampoco estaba de acuerdo en todo esto, pero la sensación es que cuando todo empiece a volver, la gente se va a pegar al fútbol, aunque sea verano, se va a pegar a la televisión y es una forma, como decías, de volver a empezar y de, bueno, también intentar que durante esas 2 horas que dure el partido de tu equipo te olvides de toda esta crisis económica que vale, todas esas preocupaciones, todo este clima de un poco de sombra que hay sobre este futuro que vendrá después de la pandemia, sobre los posibles rebotes. Entonces, bueno, el fútbol sí que tiene mucho seguimiento.
De hecho, los partidos de Bundesliga han logrado récord de audiencia en estos días en Italia, pero es verdad que hay protestas, y sobre todo, fijaos que este próximo sábado, 6 de junio, en Roma, va a haber una protesta organizada de prácticamente ultras de todo el país para que no vuelva al fútbol sin aficionados, diciendo que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay voces discordantes, pero seguramente en una semana, cuando se vea el fútbol, si siguen los buenos datos de contagiados y de fallecidos que van poco a poco, bueno, pues llegando, acercándose a esa cifra de que no haya casi ninguno al día, pues eso yo creo que va a ayudar también a la normalidad psicológica de la gente que vive en Italia. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar acá con nosotros en Real Caimanera, por la señal de Play Top Radio. Un placer haber conversado contigo y bueno, ya tener mucho más conocimiento de lo que está ocurriendo alrededor del fútbol allá en Italia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y fuerza para todos.